Hola amigos, mi nombre es Vincer Palacios y quiero hacer una pequeña reflexión acerca de este tema. ¿Es la homosexualidad aprobada por Dios? Existen muchos versículos en la Biblia que hablan sobre esto. Veamos. En el libro de Génesis, a partir del capítulo 18, podemos ver que Dios se le presenta a Abraham y le dice que tiene intenciones de destruir a Sodoma y Gomorra, debido a que el pecado en esas ciudades se había multiplicado en gran manera. Después, más adelante, en el capítulo 19, podemos ver que el pecado estaba relacionado con la homosexualidad, debido a que los habitantes de la ciudad de Sodoma querían violar a unos ángeles enviados por Dios. Más adelante podemos ver que la Biblia se refiere a los homosexuales como sodomitas, es decir, personas que hacen las mismas prácticas que acostumbraban los habitantes de Sodoma. Veamos a continuación otros ejemplos. Levítico capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico capítulo 20, versículo 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17 dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Primera de Reyes capítulo 14, versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes capítulo 15, versículo 11 al 12 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre habían hecho. En Primera de Reyes capítulo 22, del versículo 23 al 46 dice: y anduvo Josafat en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Más adelante dice: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. En Segunda de Reyes capítulo 23, del versículo 3 y el versículo 7 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Pero también tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 1, del versículo 26 al 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. También podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 9 al 10 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En Judas 7 podemos ver cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es muy posible que el término fornicario empleado en Efesios 5:5, Hebreos 13:4, Apocalipsis 21:8 y 22:15 se refiera al pecado de la homosexualidad.
En los 4 casos citados, los fornicarios sufrirán bajo la ira feroz del Todopoderoso debido a su inmoralidad sexual. Entonces podemos ver que Dios desaprueba abierta y explícitamente cualquier práctica homosexual. No es homofobia, sencillamente Dios lo desaprueba. ¿Quién es el ser humano para contradecir a Dios? ¿Acaso podemos estar por encima de la voluntad divina de nuestro Creador? ¿Acaso nuestro conocimiento supera a la infinita sabiduría de Dios? Enfrentar a Dios solo traerá sobre nosotros confusión que se traducirá en desesperanza, tristeza y posiblemente la muerte espiritual. Recordemos que todos estamos destinados a partir de esta tierra algún día. En ese momento deberemos de dar cuenta de todos nuestros actos. La humanidad cada día más se aparta de Dios. Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Recordemos que Él es nuestro Creador y sin Él ni siquiera existiríamos. En Salmos capítulo 7, versículo 11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y también dice el Señor en Juan capítulo 3, desde el verso 16 al 18 podemos ver que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creo entonces que Dios ha sido claro en su palabra que nos ha dejado para que la pongamos por práctica. Dios te bendiga.